Derechos del Consumidor, citando un informe técnico de la agencia ARCA que detectó deficiencias en el cloro residual y el pH del agua en ciertos sectores de la ciudad. Interagua, la concesionaria a cargo del suministro, ha rechazado los señalamientos, cuestionando el procedimiento de toma de muestras y asegurando que no existe riesgo sanitario. Para entender la posición de la empresa, vamos a conversar con su vocero oficial, Ilfin Freuchen. Bienvenida, Ilfin, a Punto de Orden. Interagua ha cuestionado la validez del informe de ARCA por considerar que las muestras fueron tomadas sin rigurosidad técnica. ¿Qué elementos concretos respaldan esta afirmación y qué consecuencias puede tener una captación antitécnica en la validez legal del proceso sancionador? Hola Juan Javier, buenos días al panel y a los oyentes y televidentes de la radio. El tema es muy sencillo, las muestras fueron tomadas de una forma antitécnica y lo demuestra el propio informe del ARCA. El informe inicial del ARCA, porque es un mismo proceso que viene desde el mes de marzo y que han cambiado el informe porque había algunos errores en el informe inicial. Por ejemplo, incluían a Puerto Santana dentro de los supuestos sectores que tenían problemas en los parámetros de medición y se dieron cuenta que esto no era así. Pero aparte de eso, en el primer informe ellos mostraban las fotos de cómo fue captada el agua, y si ustedes ven las fotos del informe, yo no sé si la cámara que alcanza a captarlo, pero si ustedes ven las fotografías, ustedes ven que están tomando las muestras de agua en unos vasos plásticos, frascos plásticos, baldes y demás en el suelo. Todo está puesto en el suelo encima de una calle con lama en uno de los casos, y en el otro caso, que es peor aún, en el caso de Samanes 7 y de Puerto Santana, en un parterre central con todos los objetos puestos directamente en la tierra de los parterres. Entonces, si a mí me dicen que eso es una forma técnica de tomar una muestra, no sé de qué estamos hablando, porque eso es un proceso contaminante. Ahora, Interagua sostiene que el agua de Guayaquil cumple con todos los parámetros del INEN y que no existen casos masivos de enfermedades asociadas al consumo. Sin embargo, ¿no considera usted que un informe oficial con hallazgos puntuales debería motivar una auditoría externa o una revisión más amplia para despejar toda duda? A ver, aquí ese es un punto sumamente importante, Juan Javier, y aquí tenemos varias cosas. Primero, Interagua realiza muestreos no una vez al año, sino todos los días, de la calidad de agua. Los muestreos que realiza Interagua, más allá de que el INEN te pide 15 parámetros, el ARCA te pone un parámetro más, que serían 16. Interagua mide 59 parámetros de acuerdo a normas internacionales, eso como primera cosa. Recordemos que Interagua es una empresa privada que es operada por Veolia, que es la empresa de agua más grande a nivel mundial. Entonces aquí tenemos... cuesta entender a mucha gente que Interagua no es municipal. Interagua no es una empresa pública, no es municipal, es una empresa que está operada, como lo decía, por la más grande del mundo, que es Veolia. Entonces nosotros medimos 59 parámetros en el agua todos los días del año, en recorridos diarios, cumpliendo lo que nos dice el INEN y lo que nos dicen las normas internacionales. Perdón, y Veolia les exige hacer monitoreo constante de la calidad del agua. Te lo exige Veolia y te lo exige, aparte del totalmente, te lo exige el ARCA, que es la Agencia de Regulación de Agua, te lo exige el INEN. Nosotros estamos acogidos a la norma del INEN y de hecho tenemos el sello de calidad INEN, que eso es súper importante, hacemos estos muestreos, pero a nuestros muestreos viene la contraparte de nuestro ente regulador, que es EMAPAC, que hace contramuestreos de lo que nosotros hacemos con los laboratorios del SPOL. Si alguien tiene dudas de la fidelidad del SPOL... Ellos hacen un muestreo por su lado y los comparan con los de ustedes. Por supuesto. Y aparte de eso, tenemos una auditoría, tenemos auditoría del ARCA, tenemos auditoría del INEN, tenemos auditoría a veces del Ministerio de Salud también, tenemos aparte una empresa auditora externa que revisa absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, más auditorías, pues bienvenidas las que sean. Y una pregunta, ¿cómo deberían de funcionar los muestreos? Porque está haciendo, digamos, este llamado con estas anomalías en cuanto a cómo se llevó a cabo el proceso del muestreo, pero ¿cómo se debería llevar a cabo realmente para que sea exitoso y refleje la realidad de la calidad del agua? Mira, un muestreo, primero, no se debe hacer en envases de plástico,
porque el plástico es susceptible de cualquier tipo de contaminación porque es poroso. Nuestros exámenes son hechos en unos frascos de cristal esterilizados. Se llega al punto de toma de la muestra, se abre el frasco, se le pone el reactivo, se toma el agua del medidor, incluso a veces lo hacemos dentro de las viviendas, cuando las viviendas no tienen reservorios, tanques elevados, cisternas, porque esos son focos de contaminación internos que dependen ya del manejo de cada ciudadano. Nosotros lo hacemos a pie de medidor, que es hasta donde llega nuestra responsabilidad. Se toma la muestra de agua, se cierra y se mete en el equipo que te determina si hay cloro residual o si hay cualquier tipo de situación. Y si hay cloro residual es imposible que esté contaminado. Pero por supuesto, el cloro residual es el cloro libre que tiene el agua, que te garantiza la transparencia, la calidad del agua y la imposibilidad de contaminantes. En el momento en que un agua no tiene cloro, es susceptible de tener cualquier tipo de contaminación bacteriológica, parasitaria, qué sé yo. Tanto es así que el informe del ARCA, que dice que han medido 25 parámetros, entre esos parámetros, coliformes fecales, coliformes totales, minerales, metales pesados, etcétera, etcétera, lo único que dicen es, en tal punto de la ciudad, que es Samanes 7, no cumplió con el cloro residual, y en este otro punto, que es Suburbio Este, no cumplió con el pH, pero no es que no había. Ellos dicen que si bien el cloro residual, de acuerdo al INEN, debe estar en 0.3 a 1.5 miligramos por litro, ellos dicen que había 0.27, es decir, 0.03 miligramos menos de lo que debería haber. Pero si tú ves la forma en que fueron tomadas las muestras, que están sujetas a contaminación por el manejo propio de la muestra, tenemos que darnos por súper bien servidos, porque a pesar de la contaminación que fue sujeta a la muestra, el agua sigue teniendo cloro residual. Quiere decir que el agua es de óptima calidad. Eso por una parte, y por lo que acotaba Juan Javier en cuanto al tema de la salud, si un agua tiene cloro residual no es un agua contaminada. Y en el informe ese hablan incluso de la posibilidad de que si no hubiera cloro residual se podrían presentar tales o cuales enfermedades, pero en ninguna parte dicen se presentaron estas enfermedades a tales personas, digamos que X cantidad de personas enfermas por agua potable de Guayaquil. No lo dice en ninguna parte del informe. Dicen que entre enero y marzo el Ministerio de Salud reportó 401 casos de enfermedades que podrían ser por agua o alimentos mal preparados. En 3 meses, 400 casos. Si fuera el agua de Guayaquil, que se produce toda en planta la toma y se distribuye a todo Guayaquil, no estaríamos hablando de cientos de miles de casos de personas enfermas, porque el agua llega a 3 millones de habitantes. Ilfin, Veolia es un monstruo a nivel mundial. ¿Cuál es la inversión de Veolia en el Ecuador? A ver, de acuerdo al contrato de concesión, Veolia tiene que invertir 107.5 millones de dólares quinquenales, es decir, 21.3 millones al año. Es la inversión en obras. ¿Hasta qué año? Hasta que termine la concesión. Eso es el año 2031. El tema es que sí, estamos bastante cerca. Están hablando de renovación, me imagino. No, yo no estoy en ese tema realmente. La concesión tal como está en este momento termina el año 2031 y habrá que ver qué pasa con el agua después de eso. Pero aparte de esos mucha agua debajo del puente que mucha agua debajo del puente, totalmente. Pero aparte de esos 21.5 millones de dólares al año en inversiones nuevas, porque ahí no estamos hablando del mantenimiento, de las renovaciones, de las reparaciones, de la producción como tal de los del 1.200.000 metros cúbicos diarios que consume Guayaquil. O sea, hay unos costos de operación sumamente elevados, muy grandes, que es dar el servicio día a día, renovar medidores, reparar, rehabilitar, qué sé yo, eso más fuera. Eso es aparte, claro, eso es aparte agua y alcantarillado, ¿no? Y aguas lluvias. O sea, estos 25 millones es solo para nuevas obras. ¿Qué porcentaje de cobertura tiene Guayaquil en agua potable, incluyendo invasiones y todo esto? A ver, actualmente estamos en un 90% porque tenemos nuevos sectores que se están incluyendo
todo el tiempo tienes estas nuevas invasiones, y una vez que se construye el quinto acueducto, la idea es llegar al 100% porque se va a incluir todo el sector de Monte Sinaí y todas esas partes. Interagua es la cargada del alcantarillado también. Claro, del mantenimiento y el tratamiento de las aguas residuales de Guayaquil para devolverlas en el estado que se debe a la naturaleza. En este momento ya estamos operando la planta de las esclusas, que es la planta más moderna del país y una de las más modernas de Latinoamérica, y una vez que esté terminada de construir la planta de Merinos, que la está construyendo EMAPAG, esa planta va a ser, ahí sí, la más moderna de Latinoamérica, y se mantendrá un tratamiento al 100% de las aguas residuales de Guayaquil, con un tratamiento de primer orden, porque hoy las aguas residuales, como ustedes lo conocen, se manejan en lagunas de oxidación. Sáquenme la ignorancia, aguas residuales es lo mismo que aguas servidas. Sí, señor. Exactamente, Exactamente lo mismo. como un término más lindo. Es un término que suena más simpático, sí, Ya, okay. Es bonito, ¿no? Listo. Bueno, la ciudadanía observa con preocupación esta polémica por el agua en Guayaquil. La clave estará en que las respuestas sean técnicas, transparentes y oportunas. Agradecemos a Irving Froschen a ustedes por la su comparecencia invitación. en Punto de Orden. Un breve corte y regresamos con más.